Romanos capítulo 14, vamos a leer los versículos del 16 al 19. El título del sermón en la mañana de hoy es Lo que el reino de Dios es. Lo que el reino de Dios es. Voy a leer los versículos del 16 al 19, Romanos 14, 16 al 19, que dice: No sea pues vituperado vuestro bien, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Vamos a orar. Dios Santo, bueno, nosotros estamos aquí, Padre, porque queremos que nuestra conducta, nuestra vida en el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios, contribuya a la paz y a la mutua edificación. Guíanos, Dios, en tu palabra hoy, con sabiduría de lo alto, con inteligencia espiritual y con la guía de tu Espíritu sobre todas las cosas, nosotros podamos discernir la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Dios, según tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la carta del apóstol Pablo que acabamos de leer es la carta que él escribió a la iglesia que estaba en Roma. La iglesia de Roma tenía un fuerte debate que no era único de ellos, estaba también en otras iglesias de aquel tiempo, y era el asunto de la unidad entre los creyentes que venían del judaísmo y los creyentes gentiles. Había en la iglesia, en un solo cuerpo, de pronto en la iglesia unida a personas que venían de distintas conductas y raíces. Y para los judíos especialmente se tornaba conflictivo de alguna manera convivir con aquellas personas que venían del mundo gentil. Especialmente cuando se reunían, por ejemplo, para tener actividades como una comida, que era muy común en la iglesia primitiva, tener tiempos que ellos llamaban ágapes, o sea, se reunían para comer. Y pues algunos de ellos, veniendo de la tradición judía, se negaban a comer ciertos animales, se negaban a comer cualquier animal que no hubiera sido desangrado, o se negaban a comer un animal que había sido ahogado, o se negaban a comer un animal que la carne se compró en una carnicería donde el carnicero, por una cuestión de religión de su tiempo, cuando lo iba a matar al animal, pues lo dedicaba a los ídolos y lo sacrificaba en nombre de un ídolo. Así que la iglesia tenía un problema y habían personas allí que decidieron que no iban a comer de estas cosas, otros dijeron que sí, pero el problema mayor ocurrió cuando los que comían empezaron a juzgar a los que no comían y los que no comían empezaron a juzgar a los que comían. Así que el debate estaba en si era correcto comer o no comer, y esto estaba creando una división en la iglesia. Pablo escribe a los romanos aclarando que esto era un asunto personal que cada cual debía determinar según su libertad en Cristo, y que era un deber de la iglesia solucionar este asunto, no dándole mayor importancia que la que Dios mismo le daba, y que ellos debían practicar la libertad dentro de la iglesia y la unidad de la iglesia en la tolerancia cristiana. Habían asuntos en los cuales no hay debate. Pablo enseñó eso. Hay asuntos en los que no hay debate. Esto es la voluntad de Dios y punto. Pero había otros asuntos en que obraba la libertad del creyente en Cristo de hacerlo o no para agradar a Dios, y que eso no era algo que él podía determinar. Para Pablo estaba claro, y lo había enseñado, que después de la muerte de Cristo en la cruz, ya los gentiles y los que creían en Cristo no tenían que guardar la ley. Porque la ley fue sencillamente un ayo para llevarnos a Cristo. Así que para él estaba claro que la iglesia neotestamentaria, la iglesia cristiana, no estaba obligada a guardar la ley. El concilio de Jerusalén, que abrió el debate, y fue precisamente el apóstol Pablo en Antioquía y con los judaizantes, sobre si se debía o no guardar la ley, llegó a conclusiones solamente que tenían que ver con cuestiones de comunión en la iglesia, con armonía en la iglesia. Pero poco a poco esto
ellos fueron superándolo de alguna manera, pero en el primer tiempo fue complicado. De todas maneras, lo importante aquí es que estamos ante un debate que traía división en la iglesia, en un asunto en el que Dios daba libertad a cada uno para pensar como quisiera. O sea, cuando leemos esta palabra entendemos que Dios le dijo, si alguno come y da gracias a Dios por lo que come, pues no ha pecado. Y si alguno decide no comer y dar gracias a Dios porque le da fuerza para no comerse eso, pues tampoco ha pecado. Así que el que come que no juzgue al que lo come, ni el que no come juzgue al que come. Porque los dos lo hacen para la gloria de Dios. Eso no aplica a otras áreas de la vida. No podemos decir, bueno, el que fornica, que no juzgue al que no fornica, porque ahí no hay punto clave. Ahí el Señor dice, fornicar es pecado y punto. O sea, hay cosas en las que no hay debate, pero hay otras que tienen que ver con la libertad del creyente. Con la libertad del creyente. ¿Qué pasa si un creyente aquí decide que va a empezar a llevar una vida de, ¿cómo son los que comen vegetales nada más? Bueno, pero es vegano, ¿no? Algo así. Ajá. Y que no quiere comer carne. Nosotros empezaríamos una guerra contra esa persona porque decidió eso. ¿Qué pasa con que yo quiera que todo el mundo venga con traje? Porque yo todos los domingos vengo con traje aquí. No estás mal vestido porque no trajiste traje. ¿Qué pasa cuando los creyentes empiezan a juzgarse unos a otros por las libertades que Dios le dio y en las cuales cada cual decide cómo hacerlo? Porque Dios no obligó a nadie a hacerlo de una manera u otra. El asunto de la unidad en el amor los unos con los otros dentro de la iglesia, es muy tratado en el Nuevo Testamento. Las muchas razones importantes son dadas en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento. Pero más importante que todo estaba el éxito del Evangelio. Jesús dijo, Señor, la oración de Jesús antes de ser llevado a la cruz, antes de ser apresado en Juan capítulo 17, es la oración por la unidad de la iglesia. Señor, que sean uno, así como yo y tú somos uno. Y Él dice, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. El éxito del Evangelio está de alguna manera reposado sobre la idea de que la iglesia tenga unidad. Que los creyentes se amen, se respeten y no se estén juzgando continuamente los unos a los otros, sino respetándose y amándose. La buena armonía dentro del cuerpo de Cristo es fundamental para que la iglesia funcione. Solo con unidad entre los hermanos de la iglesia nosotros podemos, como dice este pasaje, servir a Cristo agradándole en todo, aprobado por los hombres. Cada creyente debe ser parte del compromiso del amor, de la unidad de la iglesia. Amor, perdón, prudencia, humildad, compromiso en cada uno de nosotros aporta a la unidad del cuerpo de Cristo. En la Biblia se nos dice que las iglesias sufrieron falta de unidad por muchas razones. Por ejemplo, por orgullo. Cuando en Corinto, Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, en en 1 Corintios 12 al 14, le habla de que habían personas que con orgullo creían que tenían dones espirituales mejores que los demás. Mi don es mejor que el tuyo. Yo soy más sabio que tú. Yo conozco más de esto. Yo hablo en lengua y tú no. Yo soy maestro y tú no. Había orgullo que traía división a la iglesia. El orgullo de creer que un don espiritual era superior a otro traía división en la iglesia. El radicalismo religioso también fue un asunto de división en la iglesia. Este es uno de los puntos. Radical. No, esto es así. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley, o no puedes comer esto. El radicalismo religioso, todavía en la iglesia hoy todas estas cosas están presentes. Nosotros tenemos también personas así, orgullosas dentro de la iglesia. No todos, porque no estoy muy a favor de los predicadores que dicen, reconoce lo que todos somos orgullosos. No, hay gente que son humildes. Hay algunos radicales. Esto es así, porque así, y porque esa muchacha se viste así, y porque aquel, claro, si es inmoral, pero si es su libertad y está bien, pues cada cual lo hace a su manera. El radicalismo religioso trajo división. El rechazo a los líderes establecidos por Dios trajo división. Pablo hablaba a los corintios de que algunos no aceptaban
su apostolado y lo rechazaban. El rechazo a los líderes ha traído división. Cuando hay miembros de iglesia que empiezan a decir, no, porque el pastor o porque aquel líder o porque aquel maestro, y empieza a comentar uno acerca de los otros, el rechazo ha traído división. La falta de perdón en la iglesia ha traído división. En 2 Corintios 2 Pablo habla de que la iglesia tenía que perdonar a un ofensor y estaban allí trancados en no. Y cuando un pecador se arrepiente y vuelve y viene a Dios, pues nosotros tenemos que perdonarlo y recibirlo y ponerle el anillo y atar el becerro gordo, como hace su padre. Pero estas cosas contribuyen a que haya división y no haya unidad en la iglesia. El Señor, conocedor de nuestras imperfecciones, sabe que solo de forma sobrenatural podemos mantener unidad en la iglesia. Y por eso nos provee de esa forma cuando con su poder y su gracia está entre nosotros con el Espíritu Santo y nos da guía, recursos para vivir en armonía dentro del cuerpo de Cristo. La unidad de la iglesia es un milagro de Dios. Allá afuera, sin Cristo, ni en la familia la podemos lograr. Ni en las familias. Pero aquí, nosotros en Cristo podemos respetarnos, amarnos, entendernos, tolerarnos, aceptarnos, respetarnos y tener unidad dentro del cuerpo de Cristo. Hermano, a partir de este pasaje, la idea central de lo que vengo a predicar hoy es que servir a Cristo conforme a lo que el reino de Dios es, contribuye a la unidad en paz y mutua edificación. Lo que el reino de Dios es. Nosotros servimos a Dios conforme al reino de Dios, y lo que el reino de Dios es determinará que verdaderamente nosotros podamos vivir en la iglesia en unidad y mutua edificación. Yo te edifico, tú me edificas, nos edificamos mutuamente. El reino de Dios es, dice allí en el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, en este reino de Dios que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, el que en eso sirve a Cristo, ese es el que agrada a Dios, es el que es aprobado por los hombres, y así contribuye a la paz y a la mutua edificación. El reino de Dios es justicia, hermano, en primer lugar. Bueno, si Dios es justicia, su reino tiene que ser justicia. Dios es justicia, ¿verdad? Dios es justicia. Dios es justicia. Y saben, la justicia de Dios es un atributo transferible. Hay atributos de Dios que son intransferibles. Por ejemplo, Dios es todopoderoso. Bueno, Él no nos da a nosotros ese atributo. No nos hace todopoderosos. Dios es omnipresente. Dios no nos hace omnipresente. Pero hay atributos que son transferibles. Dios es amor. Y nos da su amor y nos dice, ama al Señor tu Dios, ama a tu prójimo. Dios es bueno. Y nos dice, sé bueno y te voy a transferir. Cuando Él nos creó a su imagen y semejanza, nos transfirió, y cuando nos salvó en Cristo, nos transfirió nuevamente de esos dones como parte de nuestra vida, esos regalos de ser como Él en muchas cosas. Dios es justicia. Él es justicia, eso es un atributo de Dios. Y Él nos da a nosotros su justicia y dice, sé justo. El otro día nosotros predicamos aquí de la justicia. ¿Recuerdan? Estuvimos hablando de eso, de ese tema, del Dios justo y de la justicia de Dios y del juzgar o no juzgar. Se puede juzgar, no se puede juzgar. Lo cierto es que hay áreas en las que sí, hay áreas en las que no. Y hay algunas aquí en las que vamos a tratar hoy que no, porque se sería injusto. Y Dios quiere que nosotros andemos en justicia en toda nuestra manera de vivir. Los hermanos de Roma, en su inmadurez, mantenían una lucha en la que se juzgaban unos a los otros sin tener en cuenta el juicio de Dios. Dice, por ejemplo, en el versículo 3, ahí estamos, yo leí nada más estos versículos, pero hace un rato que Esther leyó todo este pasaje porque era importante todo el contexto. En el versículo 3 dice, el que come, Romanos 14, no menosprecie al que no come, o el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido.
¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer que esté firme. ¿Quién eres tú que juzgas al siervo ajeno en algo en que en su relación con Dios él está en paz? El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es justicia. En los versículos del 10 al 13 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. El tema de la justicia, ¿cuándo se juzga, cuándo no? Bueno, pues Dios dijo, hay cosas en las que tenemos que juzgar. ¿Sabes qué? Sé justo. Porque el reino de Dios es justicia, porque yo soy justo. Tenemos que ser justos en nuestra manera de juzgar. Y entonces, en esa justicia, cuando vayamos a juzgar a alguien, usted va a saber si puede juzgar o no. Y juzgará que no debe juzgar. Y en asuntos de esta libertad, por ejemplo, que había en la iglesia con respecto a qué comer o no comer, entonces, o qué día guardar o no guardar, Pablo les dice, con justicia decide no juzgar al que hace eso, porque yo, el Señor, le di la libertad para hacerlo, para decidirlo. Yo soy quien le di la libertad para decidirlo. Así que Él tiene una relación conmigo. No lo juzgues por eso. No juzgues por eso. Tal vez usted observe a algún hermano en la iglesia que diga, caramba, si este hermano se pusiera a hacer esto, hiciera aquello. Nosotros podemos juzgar a ese hermano. Tengamos cuidado con juzgar al hermano. La iglesia es una oportunidad, por ejemplo, de servicio. Es una oportunidad de servicio. La iglesia es una oportunidad para capacitarte para servir. Pero hay hermanos que no se han unido al servicio en ocasiones, como otros en la iglesia. Nos gusta juzgar, pero estamos juzgando a un siervo ajeno. Porque para su Señor está en pie o cae. Porque tiene una relación personal con Dios y ahí Dios no me mandó a mí a juzgar. Tal vez a motivar, a eso tal vez sí. A motivar al hermano, oye, mira, ven al curso, o ven al culto, o únete conmigo, o participa. Bueno, ahí estamos para eso. ¿Saben lo que es un sermón? Una motivación. Cuando yo estoy predicando aquí, el don que estoy ejerciendo es el don de motivar, el don de poder a usted exhortarle, la exhortación para que usted haga algo. Ahora estoy exhortándole a ser justos. Pero Dios es quien juzgará a usted, no yo, si después obedece o no a la exhortación de Dios. Nosotros tenemos que tener bien claro que el reino de Dios es justicia y la justicia contribuye a la unidad. La injusticia contribuye a la división. La palabra de Dios nos advierte sobre esa realidad. Cuando usted comienza a vivir una vida en la que usted con los demás piensa con cordura y con justicia, las personas quieren estar cerca de usted. Las personas se sienten bien con usted. Cuando usted es una persona que está juzgando siempre, la gente le huye. A veces hay personas que no saben, oye, ¿por qué será que la gente conmigo no? Revísate tú a ver qué pasa. ¿Por qué la gente no quiere estar cerca o colaborar o por qué no tienes amigos? Yo me he acercado a miembros de la iglesia en algún momento en mi vida ministerial y le he dicho, ¿tú te has dado cuenta que no tienes amigos? ¿Cómo que no? Yo sí tengo amigos. No los tienes. Y puede ser que lo que esté fallando sea algo en ti. Porque las personas buscamos a otras personas. Y cuando buscamos a otras personas y nos agradan, las hacemos nuestros amigos. Independientemente de que tengan defectos, porque usted ahora mismo va a decir que tiene muchos amigos llenos de defectos a quienes aman mucho a usted. Pero cuando usted ve que las personas se acercan a usted, interactúan con usted, pero amigos, algo está pasando. Y puede ser que sea yo. Puede ser que sea yo. Puede ser que sea yo. Proverbios 21:3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová
más agradable que sacrificio. ¡Wow! A Dios le agrada más que usted viva una vida de justicia y juicio que una vida en la cual siempre está haciendo sacrificios al Señor. Miqueas 6:8, este pasaje a todo el mundo le gusta. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente, ¿qué cosa? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermano, tú y yo pertenecemos al reino de Dios. Y el reino de Dios es un reino de justicia. No seas juez del siervo ajeno en cuanto a su libertad en Cristo. No lo sea. Dice el versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hay áreas en las que Dios fue claro, esto es pecado, pero incluso en ellas nosotros no aplicamos justicia nuestra, ni nada por el estilo, ni juicio, sino cómo ayudo a mi hermano a salir de ese problema, cómo te exhorto, cómo te digo. Dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, entonces tú calumnia de él en la iglesia. ¿Lo dice? No. Entonces tú llévalo a juicio delante del pastor. ¿Dice así? No. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? ¿Alguien que dígamelo por favor, quiero oírlo. Llámalo tú solo y habla con él. Y si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Aún en ese asunto, mira cómo Dios procede, hermano. Y no tienes que contárselo a nadie. A nadie. A nadie. Hay ocasiones en que yo he tenido que enfrentar eso, de la gente que quiere conocer. Hay que contarlo. ¿Hay que contar qué? Si esa persona se arrepintió y creyó, yo no tengo que contar nada. Los hermanos se enteran contándose unos a los otros. Que pequen ellos. Que pequen ellos contándoselo unos a otros. Porque si a ti incluso llega una noticia de eso, tú tienes que decir, yo tengo que darle publicidad a esto. Si el hermano se arrepintió y pidió perdón. Yo soy el que voy a dar publicidad a esto. Es justo que lo haga. Contribuye a la unidad, trae paz a la iglesia. Queridos hermanos, el reino de Dios es justicia. Seamos justos y cuidado con juzgar al siervo ajeno en algo que Dios no nos dio derecho a juzgar. En segundo lugar, el reino de Dios es paz. Así mismo lo dice el versículo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz. Paz, versículo 17. Hermanos, los asuntos de la voluntad de Dios son innegociables. Cuando Dios dice, esta es mi voluntad, usted no dice, voy a negociar con Dios eso. No, hay asuntos que son innegociables, pero hay otros en los que Dios nos indica lo que es mejor y nos da la libertad. Hay otros en los que Dios te dice, mira, aquí está, ¿qué quieres hacer? Y nos da la libertad. Hay asuntos en los que Dios dice, te voy a bendecir, a pesar de que incluso puedas tomar una decisión que no es la que yo consideraría la mejor, pero Dios no creó robots, sino personas que toman decisiones. Nos dio libertad para tomar decisiones. No puede haber guerra dentro de la iglesia, hermano, de aquellos que quieren imponer su criterio, quitándole a otros el derecho que Dios les dio para decidir. Esa guerra, ¿saben qué hacen? Destruyen la paz. La armonía dentro del cuerpo de Cristo crea división. La falta de armonía del cuerpo de Cristo crea división. Pablo dice en el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días. Hay personas que hacen diferencia entre un día y otro día. Hay otros que ven todos los días iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En su propia mente estoy convencido de que Dios me permitió a mí que el sábado, por ejemplo, que era el problema que ellos tenían, yo no tenga que, yo lo que puedo adorar el domingo. Hay gente que no, que el día el día aquel, hacen diferencia entre un día y otro día de una manera tremenda. Y les parece pecado no poder hacerlo de la manera en que ellos creen debería hacerse. Si estás convencido en tu propia mente que es pecado, pues no lo hagas. Porque después dice, lo que es pecado para ti, pues no lo hagas porque te vas a sentir el pecador. Pero para otros tal vez no. Y Dios no dijo, esto es pecado así. Miren, hermanos, cuando estoy predicando esto, no quiero que se alarmen pensando, ¿qué problema habla en la iglesia que el pastor está hablando de este tema?
No, 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 no. No hay ninguno. Pero hay que predicar a cada rato porque nosotros tenemos potencialmente dentro de nosotros raíces que si dejamos crecer. Entonces, este sermón es como para que no pase, porque cada cierto tiempo hay que hablar de sermones que son ético-morales. Y este es un sermón ético-moral. Tiene que ver con nuestra vida ética y moral dentro de la iglesia. ¿Cómo es nuestra conducta? Y nuestra conducta es hacia la unidad. Que sea hacia la unidad. Que sea hacia la unidad. Miren, toda persona que vive en paz con su hermano es porque ha aprendido a practicar y respetar la libertad del otro. Si no, no vive en paz con su hermano. Puede ser aparente la paz y no real. Piénselo. Si usted vive en paz con su esposa o con su esposo, es porque ha aprendido a respetar sus criterios y sus libertades. ¿No es verdad? Si usted no aprende a respetar eso, usted va a estar siempre en conflicto. Si usted ha aprendido a convivir con sus hijos, también igual. Con sus padres, con quien sea, con el amigo, con el compañero de trabajo. Y sabiendo decir, no tengo, porque hay personas también que te quieren arrastrar a su vida. No respetan, una manera de no respetar tu vida es quererte arrastrar a la de ellos. Ven y haz conmigo esto, hazlo como yo, hazlo así como yo. No, 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 ese no es un buen amigo ni es un buen compañero. Respétame mi criterio y te respeto el tuyo. Yo traigo para el almuerzo pescado y tú traes carne res, pero no me quieras convencer de que tu carne es mejor que la mía. Porque a mí me gusta así, punto. Esa es mi libertad. Dios nos permitió tener libertad en cuanto a lo que nos gusta comer y punto. Eso no. Pero ahí dice la Biblia que vendrán maestros que enseñarán qué comer también. Eso es increíble, cómo la gente quiere dominar tu vida de una manera total. De una manera total. Yo viví en un país que era así. Incluso había una broma que hacían los viejos de mi país, que les parecerá una cosa cómica. Pero como que todo el mundo tiene que vestir igual, comer lo mismo y vivir lo mismo, el gobierno mandaba la comida, o la manda todavía, bueno, ya no tanto, pero la mandaba igual al mismo tiempo para todo el mundo. ¿Saben eso? ¿Que en Cuba era así? Pues sí. No había pollo en ningún lugar y de pronto llegó el pollo para todo el mundo. Todo el mundo. Entonces había un viejo en mi iglesia que hacía así, decía a los niños, ¡chup! Decía, huele a pollo, ¿comiste pollo hoy? ¿Por qué sabía que había comido pollo hoy? Porque llegó pollo para todo el mundo. ¿Saben que todas las mujeres usaban el mismo champú? A mí me da vergüenza decirlo, pero así es, tristemente. Los cubanos que están aquí saben lo que estoy hablando. Huyan a la izquierda, que como dijo el presidente de Argentina, la única izquierda buena que hay en el mundo es la de Messi. La de Messi es la única izquierda buena que hay. Dijo Milei hace poco. Pero eso entre col y col. Pero de todas maneras, te digo, no solamente por una cuestión política, es anticristiana. O sea, estoy hablando que es anticristiana. La izquierda es anticristiana. No he visto todavía, y cuando es falsa. Pero bueno, no estoy aquí para hablar de eso. Pero sí les digo algo. Hay gente que quiere dominar todo en tu vida para tenerte controlado. Y así, increíblemente, han controlado un país por más de 60 años, el país. Lo han humillado y lo han destrozado. Y siguen ahí. Porque lograron eso. Y ahí están los países latinoamericanos pujando para eso, pujando para eso, pujando para eso. El presidente de Colombia el otro día, hace un tiempo atrás dijo, la gente tiene que ser pobre. Porque cuando dejan de ser pobres se vuelven de derecha. Entonces viven como en Miami, se compran un carro y después no quieren saber de él. ¿Oyeron eso? Eso es lo que piensan todos, lo que se le fue lo dijo. Pero eso es lo que piensan todos. Como líderes que quieren controlar tu vida. Pero así hay personas en las iglesias y en todos los lugares que sin darse cuenta quieren controlar la vida de los demás y decirle qué pueden comer, qué no pueden comer, qué pueden vestir, qué no pueden vestir, qué conducta deben tener, qué deben apoyar y qué no deben apoyar. ¡Abajo con eso! Cristo nos hizo libres, hermanos. Cristo nos hizo libres. Y respete la libertad que Dios le dio a otros. Y si a usted le gusta el béisbol, y a aquel le gusta el softball, y a aquel le gusta el soccer, y a aquel le gusta, respete eso. Porque para eso Dios lo hizo libre.
Y si a ti te gusta comer esta carne y al otro no le gusta, respete eso. Y si a uno le gusta el día del cumpleaños hacer una gran fiesta y usted la más se come una comidita cualquiera, pues respete. Perdón. Respete eso. Porque la libertad en Cristo es respetar y es tener paz. El reino de Dios es paz. Es paz. Paz. Cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los filipenses y le habló de la paz, allí en el capítulo 4, que yo un día prediqué acerca de este tema aquí en la iglesia, cuando le habla acerca de la paz, él les dice: y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y después continúa diciendo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendiste, recibiste y oíste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios quiere que tengamos paz. Y para tú ser una persona que respeta la paz de los demás, controla tus pensamientos acerca de los demás. ¿Qué debo pensar de los demás? ¿Qué debo pensar de ti, hermano? Bueno, aquello que es honesto, aquello que es justo. Si yo tengo un pensamiento deshonesto con un hermano, destiérralo. Todo lo que es justo. Si hay algo que yo pensé de ti que no es justo, destiérralo. Todo lo puro, todo lo que es amable. La Biblia dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En ese mismo pasaje, unos versículos antes. Amable, gentil con los demás. Mi pensamiento me llega un pensamiento que no es gentil contigo, lo quito, que es de buen nombre. Te trae reputación. Mi pensamiento, lo que yo estoy pensando de ti, si yo lo expreso, te traería a ti reputación o te la quitaría, perdón. He estado enfermo estos días, un cadáver. Ya se dieron cuenta. Fue el flu ese, no soy yo. Mi pensamiento que tengo acerca de ti ahora, Carlos, tengo un pensamiento de ti, y ese pensamiento, si yo lo expreso, trae reputación sobre ti o te quita reputación. Destiérralo, no pienses en él, no le des coco a eso, no le des cabeza, no le des pensamiento a eso. Si hay virtud alguna, si es de buen nombre, si hay virtud alguna, este pensamiento que tengo de Joaquín es virtuoso o le arranca la virtud. Entonces dice: si algo digno de alabanza, si lo que pienso de mi hermano es digno de alabanza, en esto pensad. En eso pensad. ¿Qué voy a pensar acerca de mis hermanos? Todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es le trae honra y gloria y es digno de alabanza. En eso pensad, porque eso contribuye a la paz. Y dice: y la paz de Dios estará con vosotros, porque el reino de Dios es paz. Pero si no, destiérralo. Destiérralo de tu corazón. Seguid la paz, dice Hebreos 12, 14 y 15. Seguid la paz en todo y para con todos. Ninguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quita toda raíz de amargura. Quita toda raíz de amargura. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Vivid en paz. Tercero, el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. Hermano, no pierda el gozo del Espíritu Santo. Cuando estas divisiones llegan a la iglesia, no contribuyen a la paz ni a la mutua edificación, pues no hay gozo en el Espíritu Santo. Cuando los hermanos muestran desapego a la libertad que Dios nos dio, están enojados con los demás por lo que hacen. ¿No es verdad? Terminan juzgando, rompen la paz de la iglesia y terminan ocupando el lugar del Espíritu Santo ellos. Yo soy quien digo aquí, el Espíritu Santo soy yo. Es quien determino aquí qué es bueno y qué es malo. Miren, hermanos, de ese tipo de conducta salen los hermanos que usted conoce, y ojalá que no los conozca, que son amargados, inconformes,
rompegrupos, insatisfechos, murmuradores, porque no hay gozo en el Espíritu Santo. Pero tú y yo somos de esos rescatados por Dios que han sido trasladados al reino de su Hijo amado. Nosotros, tú y yo, somos los arrepentidos, los colaboradores que con Dios y con otros hermanos llevamos a otros la salvación en Cristo. Somos los que nos ayudamos mutuamente, los que nos entrenamos mutuamente para edificar más. Somos los que entramos por la puerta estrecha y caminamos por el camino angosto, los que recibimos de Dios la bendición, el Espíritu, los que nosotros caminamos hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. Hermano, no pierdas el gozo del Espíritu Santo en este trayecto. De hecho, en el mundo lo que tenemos es aflicción, no añada más aflicción a la vida del hermano ni a la suya. Añádale gozo a la vida, traiga alegría a la gente de su alrededor. Mira la vida con optimismo, mira a la gente como héroes que están a su lado, luchadores con usted, gente que va en la misma batalla, en la misma guerra. Alguien dijo por ahí, la iglesia es el único ejército que remata a sus heridos. Sí, porque los ejércitos cuando hieren a alguien, hay otros que dan la vida por rescatar al herido. En la iglesia, cuando un herido ahí batallando con el diablo, con la carne que cae herido, lo rematan. Mira el sinvergüenza este. Lo que hizo. Nosotros no. Rescata al herido. Levanta al de la pierna quebrada. Y dice, la Biblia dice, la pierna quebrada tú sanaste. Hermano, ¿a qué se refiere? Hay gente luchando duro contra el pecado, tratando de rescatar su vida. Y si no lo está haciendo, a lo mejor le podemos ayudar a hacerlo. Pero juzgarlo, quitar la paz, estar todo el tiempo discutiendo, debatiendo, queriendo imponer mi criterio, daña, hermano. Uno de los grandes tesoros que tenemos aquí en esta tierra, hermano, es el gozo que Dios nos dio. Había un cantico por ahí que decía, el gozo que Dios me dio, nadie me lo puede quitar. Como el mundo no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar. Nadie me lo puede quitar. Pero ¿saben qué? A veces ese cantico no se cumple realmente. Hay a veces personas expertas en arrancarte el gozo. Estás gozoso. ¿Y por qué estás gozoso? Pero mira, oye, pero chico, buscando un defecto siempre. Buscando un... Ganamos el campeonato de pelota, la serie mundial. Sí, pero fulano no batió bien. Chico, no me vengas con eso ahora, chico. Sí, pero no me gustó como el pitcher que... Por favor, olvídate de eso ahora. Celebra, gózate, alégrate en Cristo, hermano. Alégrate en Cristo, alégrate en el Señor. Alégrate en Cristo. El gozo del Espíritu Santo, el reino de Dios, es un reino de gozo. Es un reino de gozo. No todo lo que no todo lo que tenemos podremos retener, ni todo lo que deseamos podremos alcanzar, pero contar con el gozo de Dios, tener a nosotros la alegría del Espíritu Santo, hermano, la alegría de la salvación, el gozo imperecedero y eterno de Dios con nosotros, hermano. No, quita la amargura, la insatisfacción, la murmuración. Miren, le voy a leer el versículo 20, que es un versículo espectacular. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Oh, hermano, cuando leo eso ahí digo, wow, ¿qué está diciendo Pablo? No destruyas la obra de Dios por causa del que come o no come la carnita esa, chico. No seas inmaduro y estúpido de hacer eso. Nos lo está diciendo a nosotros Dios también. Tengamos cuidado por estar juzgando al otro porque si le gusta esto, le gusta aquello, o porque si lo hace de esta manera o lo hace de otra, cuando son libertades en el Señor. Cuidado, hermano. Y miren, fíjense que el otro día yo prediqué de que hay cosas en las que tenemos que juzgar, pero ¿cómo? Con justicia. ¿Y cómo es el primer punto de este sermón hoy? El reino de Dios es justicia, así que siempre nosotros
siempre puesto en el asunto de juzgar qué es bueno, qué es malo, qué conducta es buena, qué conducta es mala, pero con justicia, para que haya armonía. Porque lo que no resiste la gente es las injusticias. Lo que no soportamos nosotros son las injusticias. Pero no destruyas el fruto del Espíritu, hermano. La Biblia dice que es amor, gozo, paz. Pero tiene el gozo ahí. El gozo. Viva en la libertad y deje vivir en libertad sin perder el gozo del Espíritu Santo. No pierda el gozo del Espíritu Santo, hermano. Concluyo. Servir a Cristo conforme al verdadero significado de lo que el reino de Dios es. El verdadero significado de lo que el reino de Dios es. Servir a Cristo conforme a lo que el reino de Dios es. Repito otra vez. ¿Y qué es? Es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Nosotros vivimos en el reino de Dios. Hemos sido trasladados al reino de Dios. El reino de Dios tiene dos dimensiones. El eterno allá cuando estemos ya, pero el reino de Dios ya acercado, Dios Jesús, y ya está entre vosotros, está aquí entre nosotros. Somos parte del reino de Dios. Y ese reino es el reino de los reinos. Allí es un reino de justicia. ¿Cuántos quieren vivir en un reino de justicia, donde no haya una sola injusticia? Mire que este país ha luchado por la justicia. Hoy celebramos el Memorial Day, ¿no? Así se dice. Miren que este país ha luchado por la justicia, pero todavía aquí hay gente encarcelada que se ha descubierto después de muchos años que fue un juicio injusto. Mira que la gente lucha por la justicia, pero hay un solo lugar donde va a ser un reino justo de verdad, el de Dios. Y nosotros somos ahora parte del reino de Dios. Vivamos con justicia, paz. Todo se hace por la paz. La gente hace guerra para tener la paz. Para mantener la paz. Todos quieren vivir en paz. Pues el reino de Dios es paz. Y es gozo y alegría. Hermano, la falta de unidad en la iglesia produce efectos devastadores. La falta de unidad. Cuando en el reino de Dios hay personas que no contribuyen ni a la paz, ni a la justicia, ni al gozo. ¿Saben? Los efectos devastadores incluyen tristeza, desaliento, abandono de algunos, desilusión en los nuevos creyentes, neutralidad en la vida espiritual de muchos, neutralidad en la vida del pastor. La Biblia dice, obedece al pastor para que sirvan a Dios con alegría y no quejándose. Y yo sé que cuando yo sirvo al Señor con alegría o cuando me estoy quejando de algo, no rindo igual. Y a usted le pasa igual. Eso lo da para todos nosotros. La unidad tiene efectos vivificantes en la iglesia. La falta de unidad, efectos devastadores en la iglesia. Por eso dice el Señor, no destruyas la obra de Dios a causa de cosas. Si decides no respetar la libertad de otros, si decides ser juez del siervo ajeno, si decides no vivir en paz, si decides no disfrutar del gozo del Espíritu Santo, eres un destructor de la obra de Dios. Versículo 16 dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Sé un buen cristiano del reino. Sé un buen ciudadano del reino. De los que contribuyen a la paz, a la mutua edificación, justicia, paz, gozo, sean los distintivos de tu carácter cristiano. Amando, respetando a tus hermanos, que tu amor por tus conciudadanos sea constante y firme. Necesitamos amarnos, necesitamos estar unidos y eso tiene que ser constante y firme. Puse una historia de Moody en el boletín. Usted la puede leer después si quiere. Moody contó esta historia. Dice que Spurgeon, el famoso predicador, estuvo en cierta ocasión visitando a un amigo en el campo. Y vio que vio que sobre un granero había colocado una veleta con la inscripción Dios es amor. Ahí estaba la veleta que se movía con el viento, Dios es amor. Y Spurgeon le preguntó al Señor si ese texto quería decir que el amor de Dios era tan cambiante como el viento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué usted puso eso ahí? Dios es amor. ¿Que el amor de Dios es tan cambiante como el viento? Y él le respondió, no. El hombre le dijo,
Lo que quiere decir es que Dios es siempre amor, no importa de dónde venga el viento. Eso es lo que quiere decir. Dios es amor, no importa para dónde sople el viento. Ese es el amor que nos invita a Dios a imitar. Ese es el amor de los ciudadanos del reino de Dios. Es el amor que no cambia sin importar de dónde soplen los vientos. No importa, no cambia aunque tu criterio sea diferente al mío. Te amo igual. Te amo aunque tengamos opiniones diferentes, aunque me maltrates, aunque incluso hagas algo que me dañe. Te amo porque mi amor es constante y firme. Porque yo vivo en el reino de Dios. Hace unos días escribí esta frase pensando en esto. Grande es en Cristo el humilde creyente que desechando hacer valer su derecho, prefiere perder por ganar la armonía de la iglesia, la que su Señor ganó perdiendo su derecho a la vida en la cruz. Incluso si tienes que perder tu derecho, piérdelo. Porque tú crees en un Cristo que perdió su vida, que era su derecho, para salvarte a ti. Versículo 18, el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres, dice el CDC. El que en esto sirve a Cristo, hermano, el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Empieza a vivir como un ciudadano del reino que busca estas cosas, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Vive y sirve en el reino de la justicia, la paz y el gozo y siga lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a dar gracias. Señor, muchas gracias. Queremos tener una iglesia que viva en armonía y en paz. Ayúdanos a ser los creyentes que viven en el reino practicando la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Ayúdanos a no destruir la obra de Dios a causa de cosas en las cuales tú diste libertad.